Bienvenidos amigos de Codiario a un debate más. El día de hoy nos acompaña Verónica Rivera. Buenos días, ¿cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sonia, Sareli, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Codiario. También nos acompaña mi compañera Sareli Godina. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Igualmente, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, con Vero y contigo y con todo tu auditorio, Sonia. Gracias. Pues bueno, bienvenidas chicas. El día de hoy no nos pudo acompañar el doctor Moctezuma, tiene un problema familiar. Le enviamos por supuesto un abrazo y que pues todo salga bien para él y para su familia. Iniciamos contigo, Azareli. El debate de esta semana es acerca de los grupos vulnerables y sus representaciones. Es el primer proceso electoral en donde se ve una importante cantidad de personas representando a estos grupos vulnerables. Vemos a candidatas a gobernadora transgénero, vemos a candidatas a gobernadora mujeres, vemos también personas con discapacidad, vemos también a personas de los pueblos indígenas participando en este proceso 2021. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Azareli? Bueno, muchas gracias, Sonia, primeramente. Y creo yo que es una situación que hay que aplaudir, por así decirlo, porque hay varios tipos desde la ciencia política de representación, ¿no? Hay una teórica muy conocida que se llama Hannah Pitkin. Ella mencionaba sobre 4 tipos de representación, que podríamos andar en ella, pero la verdad es que es un poquito más tedioso. Ella lo resume en 4: sustantiva, representativa, formal y este, formal, y se me olvidó la otra, ahorita me acuerdo. Entonces, esos 4 tipos de representaciones, en resumen, son las formas de que un grupo o una ciudadanía se sienta representada. Estos 4 tipos los podríamos llamar de representaciones que son gran parte de la democracia o la naturaleza de la democracia, ¿no? Y que México es un sistema democrático. Lo que realmente buscamos en este tipo de representaciones es que sean representaciones no tanto formales, porque una representación formal es hacerlo como en papel, ¿no? Que sean realmente representaciones físicas, por así llamarlo, que sean ellos mismos quienes se representen, porque muchas veces los veíamos representados, pero los veíamos representados a través de alguien más, y ese alguien más tendría que ser alguien quien se sintiera identificado o quien tuviera un caso cercano para que tuviera el voto dentro de los congresos, las legislaturas, o bien un puesto de elección popular que les diera voz a ellos mismos y les diera las herramientas que hoy en día hacen que ellos tengan esta representación física, o por así decirlo, que sean ellos mismos quienes se representen. Creo yo que esto no es novedad, pero sí es importante saber que varios grupos vulnerables han sido ahora sí que violentados en sus derechos, como lo son las personas con discapacidad, las personas con alguna, no sé, bueno, migrantes, adultos mayores, incluso madres solteras, mujeres, niños, adultos mayores, por mencionar algunas etnias. Y creo Bien. yo que esto no es nuevo, pero lo mencionábamos en mesas pasadas, el ya llevarlo como tal, a legalizarlo o a ponerlo o sentarlo en leyes o exigirle a los partidos, tristemente nos habla de que la educación es la clave, ¿no? De que realmente lo que está faltando es la educación. ¿Por qué? Porque no tendría que haber una distinción como tal de un grupo que tenga o ciertas características o ciertas situaciones. Vamos al punto de la educación. La educación creo que es la ¿Y qué base. comentas en tu siguiente participación, Mesareli? Pero platícanos, ¿tú qué percibes de estas candidaturas? ¿Cómo las ves? Ayer justamente uno de los políticos que hablábamos con él, pues nos comentaba que pese a que se había invitado
pues al final de cuentas fueron otros los que tomaron esa posición. Así es, Sonia. Bueno, creo que es importante, ¿no? Iniciar con una de las características que desde mi punto muy particular de vista analizo de este proceso electoral 2021 es justo este, ¿no? Que se está abriendo poco a poco, ojo, que se está abriendo apenas estos espacios para los llamados grupos vulnerables. Si bien es cierto, algunos de estos grupos vulnerables, pudiéramos decirlo, al menos en Zacatecas, que son minoría, perdón, estos grupos necesitan esta representación, tal como lo acaba de decir mi compañera Azareli, una representación directa, una representación de ellos mismos, porque solamente así se pueden conocer las verdaderas necesidades. Es sin duda alguna muy interesante, se comentó incluso en la mesa de ayer, cómo es que están llegando estas personas a representar a estos grupos, a los partidos políticos. Y aquí hay algo muy interesante, Sonia, Azareli y audiencia de Ecodiario, que son los partidos políticos pequeños, que incluso los analizábamos, ¿no? La mesa pasada, que están abriendo realmente las puertas para la representación de, bueno, para la representación y la inclusión, ¿no? De estos grupos vulnerables. ¿Qué sucede aquí o cuál es el análisis que nos queda desde este lado? Bueno, ¿qué está sucediendo con los grandes partidos políticos, con los lineamientos, con esas reglamentaciones internas que tienen? Si bien es cierto, conocemos algunos partidos políticos que, por ejemplo, ya están abriendo los espacios para jóvenes, que desde el Instituto Nacional Electoral y desde el Tribunal Electoral de la Federación, bueno, también se están abriendo los espacios para mujeres. Pero ¿dónde queda pues la ley para garantizar el espacio y la inclusión también de los grupos vulnerables, como lo son migrantes, como lo son pueblos originarios, como lo es la comunidad LGBTI, como son las personas con discapacidad, que también necesitamos y necesitan esos grupos específicamente estos candados legales para garantizar una representación directa en regidurías, en los cabildos, en las legislaturas locales y federales y, por supuesto, en las gubernaturas? Muchas gracias, Vero. Azareli, nos hablabas acerca de la educación. Sí, Sonia, muchas gracias. Bueno, creo yo que todos los problemas de esta sociedad o de México nos vamos a la educación, ¿no? Desde familia, desde casa, desde el cómo te educan tus padres a ver las situaciones que a lo mejor no estás acostumbrada o acostumbrado a ver como comunes. Creo yo que el hecho de que hagas la distinción no me parece del todo bien, porque antes que ser lo que seamos, de ser mujeres, de ser de personas con diversidad sexual, de ser discapacitados o lo que sea, antes de eso somos seres humanos, ¿no? Y tenemos derechos. Y como lo mencionaba, pues estos grupos para la Comisión Nacional de Derechos Humanos son quienes reciben mayor, pues quienes tienen un poquito más de vulnerabilidad en el sentido de que son más violentados ante sus derechos. Ya lo mencionaba Vero sobre los jóvenes, el INE en este año tuvo que modificar, al inicio de este año y obviamente para este proceso electoral, tuvo que modificar criterios en base a una sentencia del Tribunal Electoral de Justicia del Poder Judicial de la Federación, que habla precisamente sobre esto. Es una sentencia que se llama SAP 121-2020, creo. Esa sentencia, y la pueden consultar, habla precisamente sobre el incluir este tipo de candidaturas. Mínimamente tienen que ser 45 en cada partido, ¿no? O cada coalición. Creo que es importante, ya cuando tú lo llevas o lo legalizas como tal a la ley o lo plasmas en una sentencia o en un artículo, es porque realmente lo ves o tienes que educar, es otra forma de educar mediante las leyes. Existen dos, ¿no? La tradicional, que es la educación, y la otra son las leyes, que es la prohibición. Eso es para los que ya somos grandes, para los que ya estamos educados, tenemos cierta educación o ciertos criterios que vienen desde antes. Entonces, malamente, así es como nos tenemos que educar y tenemos que ir aceptando y normalizando, porque realmente eso es lo que es algo común, es algo normal y ellos también tienen derechos y pueden representarnos.
son quienes tienen que llevar su voz y voto como tal de cosas, de cuestiones en general, ¿no? De aspectos en general y de los grupos vulnerables. Creo yo que esa es una parte muy importante y creo que si nos ponemos a ver las cifras alarmantes de personas que reciben discriminación, pues vemos que tristemente una vez al año de cada 100 personas, 25 con discapacidad mínimamente una vez son discriminados. ¿Y quiénes nos discriminamos? Nosotros mismos. Y lo menciono en cada mesa, cada vez que sale el tema de las mujeres, los migrantes. Creo que nuestra política es el reflejo de nuestra sociedad. Y realmente este tipo de candidaturas de grupos, del grupo LGTBT, creo que me falta una T, no me acuerdo muy bien, de los grupos con discapacidad, de los grupos o las etnias, que creo que es un punto muy importante. Creo que las etnias son quienes realmente deberían de tener, bueno, todos deben de tener voz y voto, ¿no? Pero creo yo que es muy importante que ellos sean también una parte importante dentro de los congresos, las legislaturas y los espacios de representación proporcional, al igual que todos los grupos vulnerables que ya hemos mencionado. Gracias, Azareli. Pero hace unos momentos tocabas un punto muy importante. Estas candidaturas en su mayoría son apoyadas por los pequeños partidos políticos o aquellos de nueva creación. ¿Por qué será este fenómeno? Uno que es mal pensado, porque pues de eso se trata también a veces el periodismo, de mal pensar, pues pensaríamos que es para mantener un registro, al ser personajes o figuras populares, pues quizás puedan atraer un cierto grupo y de esta manera conseguir los registros que se requieren para estos nuevos partidos políticos, los votos que se requieren para permanecer. ¿Será este el caso? ¿Será que estamos hablando también a lo mejor quizás de una simulación? Porque los partidos que tienen más posibilidad, pues no lo están haciendo. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que este análisis nos da para ver las dos caras de la moneda, perdón. Y por supuesto, por un lado, y más desde el análisis político que siempre nos lleva a malpensar y a poder identificar qué es realmente el móvil o la motivación para que los pequeños partidos políticos estén realizando esto. Yo también lo he pensado, sin duda. Creo que es una manera de garantizar el registro como partido político, al menos aquí en Zacatecas, como pues abriendo estos espacios a lo que los grandes partidos no lo han abierto. Sin duda alguna, nos deja eso como para ponerlo sobre la mesa, pero creo que también podemos darle justamente la vuelta a la moneda y decir, bueno, si son los pequeños partidos políticos los que están realizando este tipo de acciones afirmativas, de discriminaciones positivas para los grupos vulnerables y para la inclusión de sus necesidades en las políticas públicas reales y efectivas, bueno, pues entonces vamos a aprovecharlo, ¿no? Y vamos a hacerlo y vamos a hacer que cumplan realmente su palabra de la inclusión y de la garantía de estas personas dentro de sus lineamientos, incluso como partidos políticos. Entonces, creo que si bien es cierto, a lo mejor nos puede dar para mal pensar, pero también podemos aprovecharlo de manera positiva para decir, bueno, entonces vamos a tener una condición de democracia mucho más plural, mucho más diversa, en donde los intereses y las necesidades de ciertos grupos de la población van a estar representados a través de diversos partidos políticos y bueno, ahí también el propio proceso electoral, ¿no? Se va a poner más interesante porque las personas pues van a empezar a dividir el voto, que no sé, ahí Azareli es la experta en las cuestiones de ciencia política, pero desde la parte como de sociedad civil organizada, por supuesto que a mí me da gusto que sean estos pequeños partidos políticos los que abran las puertas. Ahora, es importante mencionar también, México es un país diverso, cultural, pluricultural, y es necesario e importante que ya estén representados, por ejemplo, los grupos originarios dentro de los puestos de elección popular. Al menos aquí en Zacatecas, digo, sabemos que Zacatecas también tiene muchas comunidades originarias, comunidades de pueblos indígenas, que si bien es cierto, en cantidades poblacionales, me parece que estaría alcanzando entre los 10, 12,000, 15,000 habitantes, contando a todos estos pueblos, pues bueno, tenemos
sin duda alguna, en el cañón de Tlaltenango, por ejemplo, que atraviesa la ruta wixárika, ¿no? Y claro que es importante y claro que es necesario darles voz y voto dentro de las políticas públicas. ¿Por qué? Desde temas de no discriminación dentro de la sociedad, desde temas laborales, temas de garantías económicas para ellos como ciudadanos, pero que no se sientan excluidos únicamente por formar parte de pueblos originarios o de pueblos indígenas, que sabemos que lo hay, sabemos que existe. ¿Y cuál es la clave, cuál es la forma en la que vamos a poder ir desdibujando este tipo de discriminaciones? Ya lo dijo Azareli, con educación, pero esta educación efectivamente que vaya desde las leyes, que vaya desde las escuelas, que vaya desde la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder evitar esta discriminación, que bueno, incluso está recalcada, ¿no? Ahí en el artículo 1 de la Constitución, que nadie puede ser discriminado por ningún motivo. Ahorita no recuerdo específicamente el orden en que vienen mencionados en la Constitución, pero menciona género, menciona raza, menciona etnia, menciona preferencia sexual, religión, en fin, menciona varios aspectos y bueno, creo que desde ahí, partiendo desde ahí, es donde debemos educarnos. ¿Para qué? Para garantizar una dignidad humana tal cual como se debe garantizar tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Habrá que escuchar las propuestas también de estos personajes seriamente para pues observar qué es lo que están solicitando. Ayer justamente de lo que capturábamos de las experiencias, pues se requiere legislar en materia educativa y en materia laboral. Vamos a escucharlos, a ver cuáles son sus propuestas. Llegamos a la jornada de conclusiones. Azareli, ¿cómo concluyes esta mesa? Muchas gracias. Bien, ya lo mencionaba ahorita Vero y lo mencionábamos ahorita anteriormente, que la educación, ¿no? Ya lo vimos en todos lados, la educación es la base, en todos los sentidos. Creo yo que le apostaríamos a la educación mediante leyes para los que ya estamos grandes, por así decirlo, y para los más pequeños desde casa, ¿no? De nuestras familias, de nuestros hogares. No es normalizar, porque la palabra no es normal, sino verlo como algo común, verlo como respetarlo, como son las cosas, ¿no? Así como a mí me respetan mis gustos por música, hay que respetar los gustos de cada quien, los colores, los sabores, etcétera. Creo yo que la clave es la educación. Y sí, me diste en un punto toral cuando le hacías la pregunta, Vero, sobre la cuestión de los votos, la cuestión electoral. Creo yo que la política malamente se ha convertido en un espacio de mercadotecnia muy importante. ¿Y a qué voy con esto de la mercadotecnia? La mercadotecnia política o la mercadotecnia en todos los sentidos va muy basada en los sentimientos. Muy basada en los sentimientos y ya no es tanto el envase que tengas, ¿no? Ya no es el envase o la presentación, va mucho a los sentimientos y a veces poner personas con las que te sientas identificado o personas en las que tu historia te haga llorar, muchas veces es lo que a ti te llama la atención y te haga votar. Y sí hay que ver realmente, como tú mencionabas, las propuestas de todas estas personas, qué es lo que traen, cuál es su plataforma, si realmente quieren un ejercicio ciudadano de democracia y ayudar a la gente que está en esa misma situación, representarla, porque muchas veces pues nos vamos al sentimiento, pero no nos fijamos si realmente ese sentimiento es genuino, que habría que analizarlo, ¿no? No digo que no lo sea, porque después no van a decir que yo no los quiero, no, nada que ver. Y nada más hay que ser fríos, ¿no? Y calculadores. Creo yo que son esos dos puntos. Muchas gracias, Azareli. Vero, ¿con qué concluyes esta mesa? Bien, pues creo que yo, me gustaría concluir sobre todo en este tema con dos puntos importantes. Uno, como lo mencionaba al principio, que una de las características principales de este proceso es justamente el inicio de la apertura de puertas para la inclusión de grupos vulnerables. Y el segundo punto con el que quiero concluir es que analicemos todas las personas que estamos viendo esta mesa de debate, que analicemos realmente cómo es que se están incluyendo a estas personas desde los partidos políticos. Es decir,
no es únicamente con que lleguen a los partidos políticos, que digo, es un avance impresionante, ¿no? Ahorita 2021, pero sí es importante que dentro de esta gama, ¿no?, democrática que vamos a tener para este proceso, podamos analizar justamente las propuestas y podamos identificar realmente con cuáles candidatos o con cuáles partidos políticos o con cuáles candidatas nos sentimos realmente identificadas y sobre todo conocer su historia. Creo que es importante conocer también la historia que hay detrás, no nada más personal, sino también profesional, que nos pueda garantizar que al momento de estar representándonos a toda la sociedad zacatecana pueda cumplir realmente, uno, el trabajo que necesitamos y dos, las necesidades que deben ser cubiertas para la sociedad zacatecana. Sin duda alguna, el proceso 2021 tiene una serie de características que podemos analizar no en una mesa de debate de media hora, sino de 3 días. Pero es importante irlo desglosando y desmenuzando porque si bien es cierto, los grupos minoritarios o los grupos vulnerables tienen capacidades y necesidades muy, muy, muy específicas y muy concretas, no hay que olvidar, no hay que dejar de lado las necesidades generales, ¿no? Como población en general, que nos podemos ir desde seguridad, educación, cultura, artes, no sé, o sea, son puntos muy generales que nos pueden abarcar a todos, ¿no? Entonces, creo que es importante también revisar cómo van a ser estas propuestas y, por supuesto, repetía, hacer una invitación a los partidos políticos a que verifiquen realmente sus candados internos para saber qué tanto están abriendo el espacio de inclusión y que sea realmente genuino y no nada más por cumplir, uno, no por cumplir cuotas nada más, y dos, no por querer ganar adeptos a través de causas que son realmente nobles, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi conclusión. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya se viene prácticamente el arranque de campañas, estamos a 2 semanas y a partir de ahí pues vamos ya a ir analizando propuesta tras propuesta de municipios, de candidatos a gobernador y vamos a estar muy atentos y esperamos que esta mesa de debate y análisis le funcione a los ciudadanos para tomar una decisión muy informada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Azareli Godina. Muchas gracias, Sonia, gracias, Berito, y gracias siempre, un placer compartir. Gracias, Vero Rivera, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, Sonia, Azareli, por compartir esta mesa y sobre todo ya estoy emocionada porque inicia el proceso, que sin duda en esta mesa vamos a estar tocando temas muy importantes para la sociedad zacatecana. Un gusto y buenos días. Esperemos que sí sea un debate lleno de propuestas y que no sea de ataques y que no sea de otras distracciones. Esperemos y estar discutiendo propuestas. Excelente día, amigo de Ecodiario. Nos vemos pronto.